Una actriz vive en la suite de abajo. Acabo de ver su última película y ahora estoy muy preocupada. He alquilado el piso superior de una casa durante poco más de 10 años. La planta baja se alquila por separado. Hasta el año pasado, una encantadora pareja, Judy y Quena, vivía allí, pero cuando decidieron hacer crecer su familia, se mudaron a un lugar con más espacio. Realmente desearía que no lo hubieran hecho. Siempre fueron tranquilos y respetuosos. Hay 2 entradas separadas para los diferentes pisos, mi entrada está al frente de la casa y la otra en la parte trasera, así que apenas los veía salvo por un saludo rápido al cruzarnos y algún que otro cóctel que compartíamos en nuestro pequeño jardín trasero. Lo llamábamos jardín porque había algo de vegetación, pero ninguno de nosotros era jardinero, así que nunca estaba bien cuidado y ciertamente nunca hubo flores allí. Sin embargo, era un buen lugar para pasar un rato en un día soleado. El gato del vecindario, lo llamábamos Mr. Snootero, o Snoot, para abreviar, siempre venía a visitarnos en esos días, en busca de bocadillos y mimos. Esos fueron buenos años. Un fin de semana, justo antes de que Judy y Quena se mudaran, mi casero, el señor Chin, llevó a posibles inquilinos a ver la suite. Yo estaba muy curioso, y, siendo honesto, un poco estresado, por saber quién sería mi nuevo vecino, así que me propuse quedarme afuera para ver quién entraba y salía. Fingía leer un libro en el jardín. La mayoría de la gente simplemente me ignoraba y seguía al señor Chin hacia la suite, mientras yo intentaba adivinar todo lo que podía sobre ellos. Supongo que podría haberme presentado y haber sabido más sobre mis posibles vecinos, pero siempre he sido una persona bastante tímida. Prefiero estar solo, de ahí que viva solo, así que me sentía más cómodo manteniendo el libro como una barrera entre los extraños y yo. María fue la única que se acercó a hablar conmigo. Inmediatamente irradiaba una personalidad alegre y cálida. Se disculpó por interrumpir mi lectura, pero me dijo que quería asegurarse de presentarse. Reconoció que probablemente sería extraño para mí tener a un completo desconocido mudándose a la casa, incluso si estábamos en pisos separados. Me ofreció unas galletas de lavanda hechas en casa en una cajita atada con una bonita cinta morada. Pensé que era muy amable de su parte. Aunque me pareció que las galletas hacían parecer que estaba esforzándose demasiado, realmente aprecié su intento de conectar. Me preguntó si tenía alguna pregunta para ella. Aunque antes había tenido muchas preguntas rondando en mi cabeza sobre mis futuros vecinos, ser abordado directamente hizo que mi mente se quedara en blanco de golpe, síntoma de mi timidez. Tardé un tiempo incómodo en responder con: ¿eres pastelera? Ella sonrió y dijo: No, en realidad acabo de empezar a hornear hace poco. Estoy en una obra de teatro y mi personaje, Shirley Rose, es dueña de una pequeña pastelería. Hacer cosas como hornear me ayuda a conectar con Shirley. Soy actriz. Te invitaría a ver la obra, pero la última función es esta noche y ya está agotada. Ah. Respondí. Mi timidez aún tenía a mi cerebro secuestrado y no pude elaborar más preguntas. Eso no pareció molestar a María. Me preguntó sobre el libro que estaba leyendo y si era bueno, porque estaba buscando algo nuevo para leer. Como había escogido el libro al azar de mi estantería y lo había abierto por la mitad solo para aparentar, realmente no lo había leído. Improvisé una reseña medio inventada basándome en lo que sentía por la portada. Mr. Snootero me salvó de hundirme más en ese hoyo cuando vino caminando con calma y saltó a mi regazo. ¿Y quién es este?, preguntó María. Le expliqué que Mr. Snootero no era mi gato y que nadie en el vecindario parecía saber de quién era o cuál era su verdadero nombre. Le conté que había empezado a llamarlo Mr. Snootero por su pequeña nariz respingada con la que buscaba golosinas o empujaba a la gente para recibir mimos. Es adorable, dijo María, acariciándolo. Luego se excusó, pues el señor Chin la estaba esperando para mostrarle la suite. En general, María causó una maravillosa primera impresión. Me encontré deseando que fuera ella quien consiguiera la suite. Incluso se lo dije al señor Chin. Esa es una memoria que he estado repasando mucho últimamente. ¿Qué pasaría si no hubiera dicho nada?
Si no hubiera estado husmeando con mi libro afuera durante la visita, ¿habría elegido el señor Chin a otra persona para vivir abajo? Pero en ese momento, cuando el señor Chin me dijo que María iba a mudarse, sentí alivio. Me alegré de tener una buena nueva vecina. Hizo que ver a Judy Quen a empacar y marcharse fuera un poco más llevadero. Cuando vi a María entrando con sus cajas, pensé en ir a saludarla y quizás ofrecerle ayuda. Pero no parecía en absoluto la misma persona que había conocido en el jardín. Ya no era alegre ni cálida. Estaba hosca y cortante. Me dije a mí mismo que mudarse siempre es estresante y que probablemente estaba teniendo un mal día. Me retiré a la comodidad de mi casa y la dejé instalarse por su cuenta. No volví a ver a María hasta una semana después. Yo volvía del trabajo y ella también llegaba a casa. Me sonrió, me saludó con la mano y luego corrió hacia mí. Se disculpó por su actitud al mudarse. Me explicó que estaba preparándose para una audición y que estaba trabajando en rechazar a la gente y ser cortante. No estaba del todo seguro de entender, así que solo respondí: "Oh, no te preocupes". Apenas lo noté, en serio. Vi un destello de decepción en su expresión. "Oh", dijo. "Bueno, genial. Solo quería asegurarme de no haberte ofendido. De todas formas, no conseguí el papel, así que puedo dejar atrás esa energía. Gracias a Dios", dijo con una risa y una sonrisa. María me invitó a cenar en el jardín. "Acabo de ir de compras", dijo. "Iba a hacer risotto de langosta con calabaza. Me encantaría compartirlo contigo". Eso sonaba mucho mejor que la cena que tenía planeada, sopa enlatada. Le dije que me encantaría unirme y que llevaría vino. Nos reunimos en el jardín. Era una hermosa tarde y María había colgado pequeñas luces blancas que hacían que el patio trasero se viera mucho más bonito. Mr. Snutero se unió rápido, como si supiera que había langosta en el menú, estaba encantado con los pequeños trozos que le pasábamos durante la cena. Aunque yo era tímido, María hacía que la conversación fuera fácil. Hacía muchas preguntas y parecía genuinamente interesada en lo que hacía en el trabajo, qué series me gustaba ver, qué hacía los fines de semana, etc. Normalmente me siento bastante aburrido, pero ella me hacía sentir interesante. Ella también me habló de sí misma. Solía ser esquiadora de élite. Casi fue a las Olimpiadas, pero tuvo un terrible accidente automovilístico. Dijo que sus heridas pusieron fin inmediatamente a su carrera de esquí. Quedó devastada. Dijo que la mayor parte de su vida había estado enfocada enteramente en conseguir esa medalla de oro. Sabía que podía haberla ganado. Me dijo. Y por la forma en que lo dijo, le creí. Después del accidente, María dijo que tuvo que aceptar que nunca tendría la oportunidad de subirse a ese podio. Cayó en una profunda depresión. Su familia hizo lo mejor que pudo para ayudarla. Le sugirieron otras cosas en las que pudiera interesarse. Clases de pintura, cerámica, cocina. Tuve la sensación de que la familia de María era bastante acomodada y que el costo de las cosas no era un problema. Eventualmente, solo para que dejaran de insistir. Dijo, María se inscribió a una audición en el teatro comunitario. Hizo la audición, pero no consiguió el papel. María me contó que su familia estaba muy preocupada de que perder el papel la hundiera más en la depresión. Pero no fue así. En realidad me sacó de ella. Me dijo. Porque tenía un nuevo objetivo. María me dijo que, igual que con el esquí, al principio vas a caer mucho, pero nunca vas a mejorar a menos que te levantes y trabajes más duro. Me contó que fue a 5 audiciones más antes de conseguir su primer papel. Mostaza, un hada, en sueño de una noche de verano. María me dijo que iba a seguir trabajando como actriz hasta ser la mejor. Parecía un poco intensa al respecto, pero en ese momento, admiraba su dedicación y pasión. Le pregunté en qué otros proyectos había trabajado. Dijo que había hecho un puñado de obras de teatro, así como algunos comerciales, pero que aún no había conseguido trabajo en cine. Realmente quería conseguir una película porque los mejores actores están en el cine. Me dijo.
María me contó que trabajaba con un maestro de actuación que estaba haciendo un trabajo increíble al empujarla a dar lo mejor de sí. Fue gracias a su maestro que aprendió sobre el método. María nunca me dijo el nombre de su maestro. Solo se refería a él como mi maestro, por alguna razón, la forma en que lo decía sonaba con mayúscula. Estaba claro que lo tenía en gran estima. María me contó que la escuela de su maestro estaba enfocada en entrenar actores para enfatizar la autenticidad emocional y el realismo psicológico en sus interpretaciones. Le estaban enseñando técnicas como la memoria sensorial y la rememoración emocional para ayudarla a conectar con sus personajes a un nivel profundo. Realmente no entendí del todo lo que decía, pero deduje que hornear aquellas galletas de lavanda mientras interpretaba a una panadera era parte de ese proceso. Sin embargo, parecía tomárselo muy en serio. Me dijo que algunos de los mejores actores se habían formado en la escuela de su maestro. Mencionó algunos nombres, pero no los recuerdo porque soy pésimo para saber quién es quién en el mundo de los actores y no tenía ni idea de a quién se refería. No quería parecer ignorante, así que simplemente asentí como si supiera quiénes eran. Creo que mencionó que uno de ellos estuvo en esa película de dragones que salió el año pasado. Otra vez, soy terrible recordando películas, ni siquiera recuerdo el título. Fue interesante escucharla hablar sobre el mundo de la actuación. Realmente no sabía nada de eso. Me preguntaba si la mayoría de los actores eran tan dedicados a su arte como lo era María. O si ella era especial de alguna manera. Le dije que le deseaba lo mejor en su carrera y, esa noche, realmente lo sentí. Realmente quería verla triunfar porque claramente estaba trabajando muy duro. No vi mucho a María durante las siguientes semanas porque estaba muy ocupado en el trabajo. Pero una noche me despertó, alrededor de las 2 de la madrugada, el sonido de un fuerte golpe proveniente del sótano. No estaba seguro de qué había escuchado exactamente, pero mi corazón latía con fuerza y no pude volver a dormir. Luego escuché fuertes golpes. Una y otra vez. No tenía idea de qué era. Tomé mi teléfono. Pensé en llamar a María por el ruido, pero me preocupaba parecer un vecino molesto y quisquilloso. Probablemente solo estaba armando un mueble de IKEA, me dije. Era molesto que fuera tan fuerte y tan tarde, pero tal vez no se daba cuenta de lo mucho que el sonido se transmitía en esta casa. Dejé el teléfono y me puse una almohada sobre las orejas. El golpeteo y los ruidos continuaron durante toda la noche hasta eso de las 6 de la mañana. Al día siguiente logré encontrarme con María afuera. Le pregunté si estaba construyendo algo. «Oh, Dios mío», dijo. «No te mantuve despierto anoche, ¿verdad?» «Oh, no», respondí. Quiero decir, escuché un poco de golpes, pero luego volví a dormir. Mentí. Realmente no sé por qué tengo la tendencia de mentir para hacer sentir mejor a los demás. María me dijo que se estaba preparando para una audición de un personaje que era carpintero, así que estaba haciendo una silla. Me llevó al sótano para mostrármela. La silla realmente se veía bien. Le pregunté con la mayor suavidad posible si quizás podría guardar el trabajo ruidoso para el día. Ella dijo que definitivamente lo haría. Tuvimos varias otras cenas en el jardín durante los siguientes meses. Nuestro jardín se volvió más un verdadero jardín cuando María tuvo que prepararse para una audición de una película sobre un grupo de jardineros comunitarios. No consiguió ese papel, pero el jardín sí que quedó mucho mejor después de eso. Durante nuestras cenas, María siempre me ponía al día sobre lo que estaba trabajando en su clase de actuación y para qué papeles estaba haciendo audiciones. En ese tiempo también consiguió un comercial de bebidas y un papel en una serie de televisión interpretando a una maestra de kindergarten. Estaba bastante emocionada con ese porque saldría en 3 episodios. Dijo que era la maestra del hijo de uno de los personajes principales, así que había una ligera posibilidad de que la llamaran de nuevo en el futuro. María también hablaba mucho de su maestro. Me dijo que él había empezado a entrenarla en privado además de las clases regulares. Aparentemente, su maestro solo hacía coaching privado con los mejores actores de su escuela. María sonreía de orgullo cuando me lo contaba.
Decía que trabajaba tan duro en clase que regularmente volvía a casa sintiéndose físicamente destruida y emocionalmente destrozada. Yo me quedaba en shock, pero ella decía que esa sensación era increíble. Eso me confundía, aunque supuse que era una cosa de actores. Según ella, los mejores actores podían sintonizar todos los niveles de la humanidad y rangos emocionales, tanto positivos como negativos. María decía que su maestro estaba convencido de que tenía lo necesario para convertirse en una estrella. Me alegré por ella porque parecía estar progresando, pero había algo en la forma en que hablaba de su entrenamiento que me dejaba intranquilo. La última cena en el jardín que tuvimos fue a finales del verano. La recuerdo vívidamente. María hizo ensalada niçoise. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de ensalada antes de que me la ofreciera, pero estaba muy buena. Estaba hecha con atún, papas hervidas, huevos duros, ejotes, tomates, aceitunas y anchoas. Todo servido sobre una cama de lechuga y aderezado con una vinagreta ligera. Mr. Snutero estaba encantado de unirse a nosotros y mordisquear cualquier pedacito de pescado que le compartiéramos. Esa noche fue la última vez que vi al Mr. Snutero. Bueno, la última vez que lo vi vivo. Aquella noche María me contó que tenía una audición muy importante próximamente. Era para una película y estaba leyendo para uno de los papeles principales. Se notaba que estaba realmente emocionada por la oportunidad, pero también un poco nerviosa. Dijo que la película era un thriller psicológico sobre una joven que es capturada, torturada y finalmente asesinada. A mí me pareció una película horrible, pero no se lo dije. María me contó que su maestro le había dicho que su actuación todavía no parecía genuina, así que tenía mucho más trabajo por hacer. Se disculpó de antemano si escuchaba gritos desde su suite durante los próximos días. Me dijo que iba a trabajar sobre todo en el estudio privado de su maestro, pero que tal vez también haría algunos ejercicios sola. Le agradecí por el aviso. Ya era tarde, así que me despedí para ir a dormir. María dijo que se quedaría un poco más en el jardín, así que pasé a Mr. Snutero de mi regazo al suyo y le deseé buenas noches. Al día siguiente era sábado. Estuve en casa todo el día, pero no escuché ningún grito. Me sentí aliviado, porque pensé que María había hecho su preparación únicamente en el estudio de su maestro. Realmente no quería escuchar gritos viniendo del sótano. Esa noche llevé mi cena al jardín porque había preparado salmón y sabía que Mr. Snutero definitivamente querría compartirlo conmigo. Las luces de la suite de María estaban apagadas, así que supuse que no estaba, de lo contrario también la habría invitado. Comí mi cena, pero Mr. Snutero nunca apareció. Incluso dejé un poco de salmón en el plato por si llegaba tarde, tal vez alguien más del vecindario tenía una cena mejor y se le había pegado. Me quedé un rato en el jardín, esperando a ver si aparecía. Mientras esperaba, admiré las flores que María había plantado. Realmente había mejorado mucho el lugar. Un pequeño parche de tierra recién removida llamó mi atención. Me pregunté si había plantado algo nuevo. Finalmente, decidí que Mr. Snutero seguramente había encontrado una mejor opción de cena esa noche. Volví adentro, pero dejé el pedazo de salmón en la mesa del jardín por si aparecía después. Leí un libro y me fui a la cama. Fue una noche tranquila y dormí profundamente. Pero entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. La descarga de adrenalina me hizo levantarme de la cama en un segundo. Sonaba como si estuvieran asesinando a alguien. Entonces recordé la preparación de María para la audición. Mi corazón latía a mil mientras escuchaba más gritos provenientes del sótano. Sonaban absolutamente horribles. Agarré mi teléfono para ver la hora. Pasaban apenas de las 3 de la mañana. Estaba furioso. María me había dicho que guardaría su trabajo ruidoso para el día. Y esos gritos no se parecían en nada al sonido de hacer una silla. No quería ser un vecino molesto ni arruinar la relación que habíamos construido, pero tenía que poner un límite. Así que le envié un mensaje. María, ¿puedes por favor tratar de ser un poco más silenciosa? Gritar es bastante intenso para medianoche. Muchas gracias. Muy agradecido, carita feliz. Esperé.
Los gritos continuaron, mi mensaje seguía sin leerse. Me estaba preparando para escribir otro texto cuando los gritos se detuvieron de repente. Escuché un golpe sordo. Luego, silencio. Debe haber terminado. Pensé, suspirando aliviado. Volví a la cama. Bing. Un mensaje. Era María. Lo siento muchísimo. No esperaba que fuera tan fuerte. No habrá más gritos, lo prometo. Ok, gracias. Le respondí. Que duermas bien. Contestó ella. Me tomó un rato volver a dormirme, pero eventualmente lo logré. La semana siguiente, María me alcanzó en mi puerta. Estaba emocionadísima. Me dijo que había conseguido el papel en la película. Le di un gran abrazo y la felicité. Entonces despertarme en medio de la noche valió la pena, ¿eh? Bromeé. Le pregunté si quería cenar en el jardín para celebrarlo. Ella dijo que le encantaría y que prepararía espagueti carbonara. Yo le dije que llevaría vino. Llegué al jardín antes que ella. Me di cuenta de que no había estado allí desde mi cena con salmón la semana anterior. Noté que el pedazo de pescado que había dejado para Mr. Snutero seguía ahí, pero ahora estaba seco y duro. Lo quité de la mesa y serví 2 copas de vino. Cuando María salió con la pasta, le pregunté si había visto a Mr. Snutero recientemente. Me dijo que no. Luego comenzó a contarme sobre su trabajo en la película. Me dijo que empezaría a filmar en un mes y que rodarían en locaciones en Croacia. Sonaba todo muy emocionante. No recuerdo exactamente cuándo noté el montículo más grande de tierra recién removida en el borde del jardín. Pero sí recuerdo haberle preguntado a María si estaba plantando algo nuevo. Ella me dijo que había estado pensando en que unos rhododendros se verían bonitos en el jardín. Pero ahora con la película por venir. Dijo. Probablemente no tendré tiempo de plantar nada nuevo. María dijo que simplemente sembraría césped en los parches antes de irse a filmar. Le agradecí por cuidar también del jardín. Yo tengo el pulgar negro. Le dije. Es mejor para las plantas si me mantengo lo más lejos posible de ellas. Me reí y María se rió conmigo. María se fue a su rodaje, y yo todavía no había visto a Mr. Snutero. Pregunté en el vecindario y nadie lo había visto tampoco. No parecía especialmente viejo, pero nadie sabía qué edad tenía realmente, quizá había llegado su hora. Mi corazón se puso pesado al darme cuenta de que tal vez nunca lo volvería a ver. Esperaba que, si había muerto, fuera por la vejez y no por algo terrible como ser atropellado por un auto. El tiempo pasó volando y, antes de darme cuenta, María estaba de regreso de su rodaje. Dijo que le había ido muy bien y que el director y los productores estaban extremadamente felices con su trabajo. Incluso comentó que había conversaciones sobre hacer campaña en la temporada de premios. ¿Sabías que la gente hacía campaña por premios? Suena un poco raro. Aunque las esperanzas de María de ganar un premio se vieron truncadas cuando salió a la luz que su coprotagonista había estado involucrado en un violento incidente en estado de ebriedad en un club. La prensa negativa alrededor del incidente borró todo el entusiasmo que había por el futuro de la película. María estaba destrozada porque el comportamiento de su compañero había manchado todo. Sin embargo, no se permitió lamentarse por mucho tiempo. Miró hacia adelante, hacia las posibilidades futuras. Me dijo que, al menos, la película había sido una experiencia de aprendizaje increíble para ella. Y añadió que estaba segura de que su maestro estaría muy orgulloso del trabajo que había hecho. Finalmente, la película se estrenó discretamente en una plataforma de streaming. María me había dicho la fecha de estreno, así que me aseguré de anotarla para verla en cuanto saliera. Para ser honesto, no tenía muchas ganas de verla porque odio las películas de terror. Pero realmente quería apoyar a María. Había trabajado tanto en su interpretación. Así que vi su película. Quedé desconcertado de inmediato al darme cuenta de que María no interpretaba a la joven cautiva, como siempre había supuesto por alguna razón. María era la asesina. Sentí el corazón como una roca en el pecho durante toda la película. Al principio me dije que la sensación probablemente se debía a que la historia era muy oscura.
Las escenas eran intensísimas y estaban actuadas de manera impecable. El personaje de María resultaba escalofriante. Pero hubo un monólogo suyo que realmente me heló la sangre. Su personaje explicaba su obsesión con el asesinato. Decía que había comenzado matando gatos callejeros, pero que luego su obsesión se había dirigido hacia los humanos. La película terminaba con el personaje de María cediendo a su obsesión a pesar de saber lo terriblemente mal que estaba. Asesinaba a la joven mujer. Los créditos comenzaron a rodar, y yo seguía petrificado en el sofá. Lo único en lo que podía pensar era en Mr. Snutero y en por qué había desaparecido. Y en esos gritos que provenían del sótano, el personaje de María no gritó ni una sola vez en la película. Debió haber hecho la audición para la víctima y al final la eligieron como la asesina. Me dije a mí mismo. Pero mi mente fue hacia esos parches de tierra recién removida en el jardín. El pequeño, y el más grande. Sentí que mis pies me llevaban solo, lejos de la sala, fuera de mi puerta, bajando las escaleras del frente y hasta el jardín. Era medianoche. Todas las luces de María estaban apagadas. Fui primero hacia el pequeño parche de tierra. La nueva hierba había crecido sobre él bastante bien en el tiempo que María había estado fuera. Ni siquiera intenté buscar una pala, cavé directamente con las manos. No tuve que profundizar mucho antes de sentir plástico. Y algo debajo. Arranqué el plástico, y sentí pelo. Fue entonces cuando se encendió la luz en la SUV de María. A toda prisa volví a cubrir con tierra lo que había removido. Escuché el sonido del cerrojo de la puerta de María al desbloquearse. Corrí. No creo que me haya visto. Entré corriendo a mi casa y cerré con llave. También atranqué la puerta con una silla. Estoy casi seguro de que el cuerpo que encontré en el jardín era el de Mr. Snutero. ¿Lo habrá matado María para sentirse más cerca de su personaje? ¿Fue eso parte de su preparación para el papel? Ese personaje no solo mataba gatos. Por favor, dime que me estoy volviendo loco. Aunque, en realidad, espero estarlo. Porque si no lo estoy. Creo que sé qué más hay enterrado en nuestro jardín.